quiero decirles que en este momento tenemos 418 asistentes conectados. Realmente es una cifra importante que, bueno, que nos llena de orgullo y también nos permite que esto que estamos compartiendo realmente tenga sentido y tenga un gran alcance. Así que bueno, para continuar con las distintas etapas, ahora Verónica Borro nos va a hablar de la parte de la extracción del material genético, la verificación de la pureza y del PCR. Así que Verónica, te cedo la palabra. Adelante. Gracias, Alejandro. Buenos días. En esta etapa de la presentación les vamos a contar cómo estamos realizando las técnicas de extracción y de reacción en cadena de polimerasa. Voy a compartir la presentación. Ahí estamos. Bueno, en ELSA para detectar el SARS-CoV-2 utilizamos o buscamos 3 regiones específicas del material genético del virus que tienen que ver con 3 genes: el ORF1AB, el gen que expresa la proteína N y el gen que expresa la proteína S. El ARN es un nucleótido que tiene una simple cadena y que se compone de un grupo fosfato, de una ribosa y de 4 bases nitrogenadas: la adenina, la guanina, la citosina, y en el caso particular del ARN se diferencia del ADN porque tiene un grupo uracilo en lugar de una timina que tiene el ADN. La función del RNA en la naturaleza es proporcionar un enlace entre la información genética del ADN y la síntesis de proteínas. En la etapa de extracción de ARN, la filosofía se basa en la capacidad de las moléculas de ácido nucleico, se les da una propiedad de absorción o desorción en un tubo con una columna de fibra de vidrio que es comercial. La primera etapa es tomar 200 microlitros de la muestra ya concentrada, tal como le explicó Juan en la presentación anterior. Se le agrega un buffer de lisis. Este buffer de lisis en general contiene distintos componentes, pero uno de ellos es una proteinasa K, que es una enzima que lo que hace es liberar el material genético de restos de membranas o de proteínas que pudieran haber quedado adheridos al material en la etapa anterior. Posteriormente se hace una incubación a 70 grados centígrados y una centrifugación. En la etapa siguiente, que es la etapa de binding o pegado, lo que se hace es incorporar en el buffer sales de guanidina, que lo que hacen es proporcionar a la cadena de ácidos nucleicos para que se hagan hidrofóbicas. En realidad estas cadenas de material genético son hidrofílicas y son muy solubles en agua. Al agregarles estas sales de guanidina, lo que se produce es se liberan las cadenas de una fina molécula de agua que tienen adheridas, y eso les proporciona afinidad a la columna de fibra de vidrio. Con lo cual, cuando se atraviesa la muestra lisada, se incorpora en el tubo y se atraviesa a través de la columna, el ácido nucleico queda pegado y toda la contaminación adherida pasa a través de la membrana del tubo y quedan a través de la columna y queda al final del tubo. En la siguiente etapa, que es la etapa de lavado, se utilizan distintos buffers de lavado para desprender cualquier otro material que no sea el genético que haya podido quedar retenido en la columna del tubo. Y además se hacen sucesivas centrifugaciones. La centrifugación final tiene la función de secar la columna. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que volvemos a hacer que los ácidos nucleicos sean hidrofílicos y vuelvan a tener su afinidad por el agua, agregándoles agua libre de RNasa o DNasa,
para que se desprendan de la columna y nosotros los podamos obtener al final del tubo. Finalmente, esta muestra pasa para realizarse la determinación de PCR, o se puede almacenar a menos 20 grados centígrados, o si uno quisiera almacenarla por mayor tiempo, se podrían almacenar en un freezer de menos 70 o de menos 80. Para evaluar la pureza de la extracción, se usa un espectrofotómetro de microgotas. Imagínense, con solo 2 microgotas de la muestra se puede evaluar la pureza obtenida en la etapa de extracción. En este caso lo que estamos viendo es un pico con material genético puro, y las distintas relaciones de absorbancia nos indican si el material está puro o si hay contaminación por presencia de proteínas o otro tipo de contaminación debido a hidratos de carbono, péptidos, oligosacáridos, fenoles u otras sustancias contaminantes. En esta parte lo que queremos mostrar es, fíjense, en la primera fotografía, la muestra, tuvimos problemas y se obturó la columna, y entonces en el fondo de la muestra se ve que la muestra está mal purificada, y también se ve una curva que representa la contaminación de la muestra, con lo cual es necesario revisar la etapa de extracción. Acá sí vemos una muestra pura. En la primera fotografía se puede observar en el líquido, y en la segunda el pico de pureza a los 260 nanómetros. Bueno, una vez obtenido el material genético o el ARN puro y extraído, se pasa a la etapa de PCR y se toman 5 microlitros de muestras y se incorporan en un tubo de reacción. Además se le agregan los 3 genes a determinar: el gen ORF1AB, el gen S y el gen N, y estos se agregan a distintas alícuotas de la muestra, o sea, son 3 tubos por separado. Una vez obtenido esto, se le incorpora el control interno de amplificación, que es un gen de una enzima humana que se utiliza, bueno, para verificar que la amplificación ha sido efectiva. En la siguiente etapa se le agrega lo que se llama la master mix, que se compone de oligonucleótidos, un arrastrador de contaminación, un normalizador de señal de fluorescencia, las 2 enzimas fundamentales que provocan la reacción, que son la transcriptasa inversa y la polimerasa, que son termoestables, y magnesio. Y finalmente se lleva a volumen la muestra con agua libre de nucleasas. En las placas de PCR, una vez que se cargaron todas las muestras, se adicionan controles positivos y controles negativos. La filosofía de agregar este tipo de controles es determinar si existen inhibiciones en el proceso o podrían existir contaminaciones. Una vez que se cargaron todas las muestras en la placa, se llevan a un equipo que se llama termociclador. En este termociclador se va a seleccionar el tipo de ciclo que necesitamos realizar, y esto es en función del kit que uno utiliza. En el caso nuestro, tenemos una primera incubación a 25 grados centígrados, que es para eliminar impurezas. La siguiente etapa es a 50 grados centígrados, y ahí se produce la transcripción inversa. La enzima transcriptasa inversa toma como molde el RNA extraído y lo transcribe en una doble molécula de DNA complementaria. Posteriormente, en la etapa de activación, se eleva la temperatura a 95 grados centígrados para que comience a actuar la enzima polimerasa. Adicionalmente, en esta etapa, además de comenzar a trabajar la enzima, también lo que sucede es que las cadenas de ADN, que son dobles, se desnaturalizan. Eso quiere decir que se estiran y se ponen paralelas.
En el siguiente ciclo, que es el ciclo de amplificación, que son los ciclos que propiamente va a realizar el equipo en forma exponencial, tenemos a 95 grados la enzima se pega y comienza a tomar sobre los primers y comienza a incorporar los nucleótidos. Cuando bajamos la temperatura a 60 grados por 30 segundos, lo que hacemos es que todas esas moléculas se peguen entre sí y se comiencen a formar las dobles cadenas. Este es un ciclo, como ven, tenemos una doble cadena que se abre, se copia y así van sucediendo las distintas réplicas del ADN. En el medio, la polimerasa va incorporando dentro de la cadena de ADN fluoróforos. Estos fluoróforos le permiten al equipo hacer una detección y por eso es la PCR en tiempo real, porque nosotros estamos pudiendo visualizar las curvas de los ciclos en el equipo en la medida que va sucediendo la reacción. Bueno, esta es una curva, como ya la mostró Alejandro, donde se ve que se expresaron en la fase exponencial dos genes, y bueno, y los controles positivos dieron bien. Pero bueno, ¿cómo se interpretan los resultados? Obviamente tenemos que verificar que los controles positivos y negativos den bien, y después, ¿cómo interpretamos la amplificación de los genes? Bueno, si no hay amplificación de genes o el ciclo umbral es mayor de 37, la muestra es negativa. Si el ciclo umbral es menor de 37 en dos o más genes, la muestra es positiva. Bueno, acá lo que estamos mostrando es, como explicó Alejandro en su presentación, además hicimos otros datos complementarios para caracterizar, aunque bueno, ya conocemos cuáles son las características de los puntos de las macrocuencas de nuestra colectora cloacal, pero bueno, decidimos, además de determinar el SARS-CoV-2, hacer otros datos complementarios para, bueno, comprobar que las condiciones de la colectora tienen las mismas características que tienen siempre. Fíjense que las colimetrías son bastante altas, que tienen que ver con líquido cloacal. Nosotros tenemos una DBO que está en promedio en 100, y bueno, estas son nuestras características. Además determinamos colifagos somáticos, que es una técnica que ya el Laboratorio Central lo tenía implementado y nos pareció interesante incorporarlo también. Bueno, algunos resultados. En la primera gráfica lo que están viendo son los resultados de la etapa 1, donde las copias genómicas se encontraban entre 10.000 y 50.000 copias genómicas por litro. Y en la segunda etapa, las copias genómicas se encontraban entre más o menos 16.000 y 700.000 copias genómicas por litro. A la fecha tenemos analizadas más de 100 muestras. Estamos mostrando algunos pocos ejemplos. Adicionalmente a este estudio que realmente se hace sobre los distintos puntos de muestra de la colectora cloacal, lo que decidimos hacer, simplemente por curiosidad y porque además disponemos de una embarcación que hace muestreos de agua cruda del Río de la Plata de rutina, decidimos evaluar qué pasaba con el agua cruda en distintos puntos cercanos a las torres tomas de nuestras plantas potabilizadoras y del Río de la Plata. Acá se puede apreciar los distintos puntos, la toma, el punto que está arriba, que es la toma de Juan Manuel de Rosas, que es en el Paraná de Las Palmas, la toma de planta San Martín, que se encuentra emplazada en Palermo, y la toma de la planta Juan Manuel Belgrano, que está emplazada en Bernal, en Quilmes. Hicimos varios puntos y bueno, detectamos que había ausencia de material genético. Bueno, muchas gracias. Le paso la palabra a Alejandro y espero haber sido clara. Muchas gracias.